Hola, ¿qué tal amigos de YouTube o de Facebook, según donde suba el video? Pues ¿cómo les va? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Espero que todo se encuentre en orden. El presidente de México pidió a los mexicanos 10 días, pues que no salgan de sus viviendas, de sus hogares, al menos que no sea necesario. Que la pandemia pues está difícil. Vamos a ver qué más dice por acá. 114,000 muertes y Ciudad de México sigue en alerta máxima. La reforma de la ley que regula el Banco de México hace saltar las alarmas. Eh, ¿Qué más? Asumo con responsabilidad la candidatura Durazo. Ignoraron el semáforo rojo, organizan al menos 13 fiestas COVID. Autoridades de Ecatepec detectan 13 festejos durante el fin de semana. De plano los ecatepenses, bueno, ¿eh? Pero bueno, pues ahora sí que, ¿qué podemos decir? Dice, como en todo el Valle de México, a los vecinos del municipio no les importó la alerta por la alza del COVID-19. Festejos a la Virgen de Guadalupe. Bueno, me voy a poner mis lentes porque si no... Fiestas y venta de cervezas mantienen sin descanso al personal de gobierno que cada fin de semana previene la propagación del COVID. Anoche desalojaron a más de 200 personas y en dos festejos había banda y un conjunto norteño respectivamente. Recuerden que el municipio regresó al semáforo rojo esta semana. Hubo fiestas de cumpleaños pese al COVID. De la misma forma, los operativos dispersaron sonideros en las colonias Eures de Granaditas, Sagitario, Las Fuentes, Ecatepec, entre otras. Pero también fiestas de cumpleaños en Nueva Aragón, Torres de Lindavista y la colonia Nuevo Laredo. Para ello participaron elementos de la Protección Civil y Seguridad Pública del municipio. O sea, en semáforo rojo creo que no se puede vender cerveza. Fiestas y ventas de cervezas, personal. Le voy a decir al cuate de la tiendita que está vendiendo cerveza y estamos en semáforo rojo. Ahora sí que se agarre porque le voy a tener que decir. Vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Pues espero que alcancen a escuchar, pero también el vecino está contribuyendo con su cuestión estigmatizadora. El gobierno municipal dio a conocer que desde el viernes se iniciaron los operativos para evitar festejos y con ello que no haya contagios de COVID-19. Personal de diversas áreas del gobierno de Ecatepec dispersaron este fin de semana 13 fiestas y reuniones
que se efectuaron en distintas colonias del municipio, como bailes sonideros y centenares de serenatas de honor a la fiesta de la Virgen. En un comunicado, el gobierno del local dio a conocer que desde el viernes se iniciaron los operativos de vigilancia para desactivar festejos y de esta manera inhibir la propagación de contagios de COVID-19, ya que el pasado jueves se determinó el regreso al color rojo del semáforo epidemiológico. De las 13 fiestas que fueron suspendidas, 6 eran bailes sonideros y serenatas por la celebración del 12 de diciembre. Se informó que la reunión más concurrida se realizó en la colonia Miguel Hidalgo, a la cual asistieron 200 personas, además de que ingerían bebidas alcohólicas en vía pública. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Nuevo Aragón. Valle. Tres de ellos son una gran asistentes. ¿Qué más? Pues varios festejos aquí en Ecatepec. ¿Qué más? ¿Qué más? Pa, pa, pa. Ascendió, bla, bla, bla. Al insultar a nuestro presidente nos ofendió a millones. Padre Solalinde condenó la vulgaridad de Broso al ofender a AMLO. Broso se pone la cara y todos tras decirle pinche presidente a AMLO. Órale. La jinete queretana Karen Arbey es hallada sin vida en Guanajuato. Fiscalía espera pruebas de genética. ¿Qué más? ¿Qué más? Te arriesgas al celebrar, así serán las multas en la Ciudad de México si haces reuniones navideñas. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues no hay muchas noticias el día de hoy. Dice, quitan limitación a venta de cerveza. Bla, bla, bla. A ver cómo está la cosa. Quitan limitación a venta de alcohol, venderán toda la semana. A partir de mañana concluye la llamada ley seca. A ver, Chihuahua, a partir de mañana concluye la llamada ley seca impuesta por el gobierno estatal de Chihuahua. Bueno, eso es en Chihuahua. Para papá.
Pandemia. Y la pandemia. Diputados del PRI celebran fin de semana ordinario con comida en San Lázaro. Oh, qué bárbaros. Ya se van de vacaciones los servidores públicos. Adiós, adiós, adiós. Sin importar que la Ciudad de México está en alerta por el alza de contagios COVID, los legisladores priistas festejaron con música en vivo este lunes. Este lunes, diputados del PRI organizaron una comida al celebrar la clausura del periodo ordinario en el Palacio Legislativo de San Lázaro. A pesar de que la Ciudad de México está en alerta por el alza de contagios del COVID-19 y se encuentra al borde de la saturación hospitalaria, los legisladores priistas celebraron incluso con música en vivo. De acuerdo con el Universal, para su comida, los diputados del PRI montaron 3 carpas en uno de los jardines del recinto donde se encuentran las oficinas del partido. En ese sentido, trascendió que la comida se organizó en primera instancia para reunirse con el líder nacional del tricolor, Alejandro Moreno. No obstante, al final se canceló dicho encuentro de COVID. Por la COVID, mientras el doctor Antonio Domínguez Zambrano, médico del Hospital General de la capital, alerta por la saturación de los contagios de COVID, la comida priista fue amenizada por el grupo Summertime Cool Music. Al ritmo del tema de Eros Ramazzotti y otros intérpretes se llevó a cabo el festejo. Bueno, pues ahí los priistas pues poniendo el mal ejemplo. Miriam Rodríguez, la mujer que persiguió a los asesinos de su hija hasta atraparlos. A ver, vamos a leer esa cuestión. Dice, armada con una pistola, tarjetas de identificación falsas y disfraces, Miriam Rodríguez se convirtió en un escuadrón de detectives que desafiaba a un sistema que suele prevalecer la impunidad criminal. Miriam Rodríguez empuñó la pistola en su bolsa al correr entre el gentío matutino en el puente internacional hacia Texas. Cada tanto se detenía para recuperar el aliento y mirar todo de su próximo objetivo, el vendedor de flores. Lo había asediado durante un año, acechándolo en línea, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba e incluso trabando amistad con parientes que no sospechaba que lo que Miriam Rodríguez buscaba era saber su paradero. Ahora por fin tenía una pistola. Una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera. Desde 2014 Rodríguez rastreaba a los responsables del secuestro y asesinato de Karen, su hija de 20 años. La mitad de ellos ya estaban en la cárcel, no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, sino porque ella los persiguió por su cuenta con una meticulosa obsesión. Se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres, direcciones. Inventó excusas para conocer a sus familias, abuelas y primos que, sin saber, le daban los más mínimos detalles. Los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop con el que hizo la investigación y los rastreó uno por uno. Conocía sus hábitos, sus amigos, su ciudad de origen, su niñez. Sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas, involucrarse en el secuestro de su hija, el muchacho había vendido flores en la calle. Ahora que estaba huyendo, volvió a oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes. Sin ducharse, se puso una gabardina encima de la pijama, cubrió su melena pelirroja encendida con una gorra de béisbol y metió una pistola en su bolso al dirigirse a la frontera para encontrarlo. En el puente escudriñó los
cientos de los vendedores en busca de flores, pero justo ese día el joven estaba vendiendo lentes de sol. Cuando por fin lo halló, se emocionó demasiado y se acercó demasiado. Él la reconoció y corrió. Con la esperanza de escapar, emprendió una carrera a lo largo del paso peatonal. Rodríguez, de 56 años en ese entonces, lo atrapó de la camisa y forcejeó con él, poniéndolo contra el barandal. Apretó la pistola contra su espalda. Si te mueves te disparo, le dijo. Recuerda su familia. Lo mantuvo ahí casi una hora esperando que la policía llegara y lo detuviera. En 3 años Rodríguez capturó a casi todos los que había secuestrado a su hija para pedir rescate. Una galería de criminales canallas que intentaban rehacer sus vidas con diversas ocupaciones. Uno había renacido como cristiano, otro era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y uno era niñera. En total atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa pero vulnerable. Nadie desafiaba el crimen organizado y ni hablar de encarcelar a sus integrantes. Le solicitó al gobierno algún tipo de protección con escoltas armados, temiendo que el cártel finalmente se hubiera hartado de sus actividades. Semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, 10 de mayo del 2017, el Día de las Madres, la mataron a tiros frente a su casa. Su esposo, que estaba mirando la televisión, la encontró boca abajo en la calle, con la mano en su bolsa y junto a la pistola. Para muchos en la ciudad norteña de San Fernando, su historia representa todo lo que está mal en México y lo destacable de las personas que, de cara a la indiferencia del gobierno, preservan el país tan desgarrado por la violencia y la impunidad que una madre doliente tuvo que resolver sola la desaparición de su hija y murió de forma violenta por eso. Su sorprendente campaña relataba a través de los archivos del caso, declaraciones de testigos, confesiones de los criminales de rastreo y decenas de entrevistas con parientes, policías, amigos y funcionarios y vecinos. Cambió a San Fernando, al menos por un momento. La gente se tomó a pecho su lucha y se indignó por su muerte. Al municipio colocó una placa de bronce en su honor en la plaza principal. Su hijo Luis se hizo cargo del grupo que fundó, un colectivo conformado por las numerosas familias locales cuyos seres queridos han desaparecido. Las autoridades prometieron capturar a los asesinos. Marcada por una década de violencia, una guerra brutal entre las facciones de cártel, la matanza de 72 migrantes y el asesinato de Rodríguez, San Fernando se silenció por un tiempo como consumida por su propia tragedia. Hasta que en julio de este año se llevaron a Luciano Leal Garza, un joven de 14 años cuyo caso se convirtió en el secuestro por rescate del más de alto perfil desde la cruzada de Rodríguez para encontrar a su hija. Luis, el hijo de 36 años de Miriam Rodríguez, no pudo evitar ver las semejanzas y lloró al escuchar la noticia, igual que pasó con su hermana Karen. A Luciano lo secuestraron en la camioneta familiar. La familia del adolescente pagó los rescates, que fue lo mismo que hicieron los familiares de Rodríguez en un intento infructuoso por liberar a Karen. La gente de la ciudad salió a marchar pidiendo justicia por Luciano. En brigadas buscaron palmo a palmo en los áridos matorrales. Su mamá, Anabel Garza, carismática y valiente, se convirtió en portavoz del abrumador contingente de personas desaparecidas en México. Más de 70,000 a nivel nacional, y de la ola incesante de pérdidas en un país donde los homicidios casi se han duplicado en los últimos 5 años. Pero esta vez la lucha era muy distinta. Años después de la compañera liderada por Miriam Rodríguez, cuya valentía y decisión fueron un faro por la búsqueda de Luciano, su caso también servía de advertencia sobre lo que le esperaba a quien iba demasiado lejos.
A diferencia de la búsqueda incesante de Rodríguez en pos de los asesinos de su hija, los padres de Luciano no querían castigar al poderoso cartel. Redujeron sus esperanzas a algo más sencillo: el regreso de su hijo. Mire, ella hizo lo que nosotros queremos hacer, dijo el padre del muchacho, también llamado Luciano, al cumplirse el tercer mes de la desaparición de su hijo. Pero ¿cómo terminó Miriam, muerta? Es el temor de nosotros, añadió. El walkie-talkie que colgaba del cinturón del secuestrador zumbaba repetidamente e interrumpía la súplica de Rodríguez, que le rogaba que le devolvieran a su hija. La semana posterior al rapto de Karen se convirtieron en un nudo nauseabundo de llamadas, amenazas y falsas promesas. Para pagar el primer rescate, la familia de Rodríguez obtuvo un permiso de un banco que ofrecía líneas de crédito para este tipo de pagos. La familia siguió a pie de la letra todas las instrucciones. El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud y luego esperó en vano a que los secuestradores la liberaran en un panteón local. Como tenía poco que perder, Rodríguez pidió una reunión con integrantes del cártel local de los Zetas. Para su sorpresa accedieron. Se sentó en el Junior, un restaurante de la ciudad, frente a un joven delgado. En 2014, una época particularmente sombría en San Fernando, muchos bares y restaurantes habían cerrado por miedo a las balaceras. Las fosas masivas eran tan comunes que encontrar menos de 20 restos juntos apenas ameritaba un titular. Los Zetas, que alguna vez fueron el brazo armado del cártel del Golfo, llevaban años en una batalla contra sus antiguos jefes. Le llevaban a inocentes para financiar su guerra con los rescates o para reclutar soldados que la pelearan. A veces, por diversión, organizaban peleas a muerte entre los cautivos. Luis, el hermano mayor de Karen, se había marchado de la ciudad para escapar del peligro, pero Karen se quedó para terminar la escuela y ayudar a su mamá con Rodeo Boots, el pequeño negocio familiar de indumentaria vaquera. Oh, qué caray. El 23 de enero, cuando Karen se disponía a unirse al tráfico, dos camionetas se le emparejaron, una a cada lado, y la detuvieron. Hombres armados subieron a la fuerza en su camioneta y se marcharon con ella a bordo. Bueno, pues ahí está el relato de esta mujer que pues acechó a los secuestradores de su hija y asesinos también, y pues finalmente bueno, sigue un poquito más el reportaje. La llevaron a la casa familiar donde Karen vivía durante la semana, los días en los que Rodríguez, que también trabajaba como niñera en Texas, estaba afuera. Cuando Karen estaba en el piso de la sala, amarrada y amordazada, alguien tocó la puerta. El mecánico de su tío apareció para hacerle unas reparaciones a la camioneta de la familia. Los secuestradores entraron en pánico y lo agarraron también a él. Después huyeron. Ahora Rodríguez estaba frente a uno de ellos, rogándole que liberara a Karen, mientras de tanto en tanto su radio chillaba. Insistió que el cártel no tenía a su hija, pero se ofreció a ayudar a localizarla por una cuota de $2,000, y Rodríguez la pagó.
A través de la estática, ella por fin escuchó que alguien lo identificó por su nombre, Sama. Después de una semana dejó de contestarle el teléfono. Otros llamaron y decían ser los secuestradores, necesitaban otro poquito de dinero, decían solo $500. La familia dudaba de que eso fuera a devolverle a Karen, pero igual mandaron el dinero. Con cada pago Rodríguez recobraba la esperanza, y con cada intento fallido por recuperarla caía en un desconsuelo más hondo. La esperanza es como una toxina que envenena a muchas familias de desaparecidos. Algunos se despojan de ella y pasan la página, pero otros la conservan hasta que los destruye. Rodríguez, separada de su esposo, se fue a vivir con su hija mayor, Azalea. Una mañana, semanas después del último pago, bajó las escaleras y le dijo a Azalea que sabía que Karen no iba a regresar jamás, y que lo más seguro es que estuviera muerta. Lo dijo con certeza, como quien describe un sueño. Le dijo a su hija mayor que no descansaría hasta encontrar a la gente que se había llevado a Karen. Los cazaría uno por uno. Hasta el día de su muerte, Azalea vio como la tristeza de su madre se convirtió en decisión y cómo su esperanza dio paso a la venganza. Vivir en San Fernando implica aceptar ciertas realidades. Las familias han sufrido secuestros y toques de queda que imponen los carteles del mismo modo que los habitantes de las grandes ciudades toleran el tráfico y contaminación. Rodeadas por la violencia, muchas personas viven vidas muy limitadas. Prácticamente todas las cuadras han sido afectadas, hijos que faltan, seres queridos asesinados, casas abandonadas. Para ser una ciudad de solo 60,000 habitantes, San Fernando sufre una infamia desproporcionada. Se trata de un infortunio fruto de la geografía. La ciudad se ubica a lo largo de la principal ruta al norte que atraviesa el estado de Tamaulipas. Justo en las afueras del municipio desenreda un ramillete de carreteras y cada una se dirige a algún cruce fronterizo estratégico con Estados Unidos. Fuera de las autopistas, los caminos de tierra en las matorrales proveen una red de rutas de contrabando que son ideales para los traficantes. En 2010, las autoridades descubrieron los cadáveres de 2 migrantes centroamericanos. Al menos hasta el año siguiente, cuando los secuestros descarados de autobuses de pasajeros llevaron al descubrimiento de unos 200 cuerpos sepultados en fosas masivas ubicadas en las periferias de San Fernando. Aunque muchos huyeron para escapar de la violencia, otros se quedaron porque había construido una vida que no iban a abandonar por los pecados de otros. La familia de Luciano se quedó. Su abuelo Luciano era transportista y dueño de un negocio de camiones que empezó de la nada y de una próspera fábrica de bloques de cemento. Su padre, también llamado Luciano, era dueño de un pujante tienda de materiales de construcción. A los 14, al menor de los Lucianos les ayudaba a los mayores cuando no estaba en la escuela. Como todos en la ciudad, los parientes de Luciano conocían la historia del secuestro de Karen y el trágico heroísmo de Rodríguez, y también que su prosperidad los volvía objetivos francos del crimen, incluso más que la familia Rodríguez. A través de los años, varios miembros de la familia de Luciano ya habían sido raptados por dinero, entre ellos su padre, que en 2012 estuvo cautivo durante 33 días. Los familiares tomaban precaución y a veces monitoreaban a sus hijos con tal intensidad que parecían un sistema de vigilancia. Pero los secuestradores supieron exactamente cómo atacar. Pasaron semanas intentando atraer a Luciano con el falso perfil de Facebook de una muchachita. "Estás bien guapo", decía uno de los mensajes que le enviaron desde la cuenta. "Vente para conocerte".
Ese día llegó el 8 de julio de 2020 al acordar un encuentro fugaz en un parque. Luciano estaba cuidando a una de sus hermanas y no podía tardarse, escribió. Fue en una de las camionetas de la familia y en segundos hombres armados se subieron a las fuerzas. Lo empujaron a un lado y se marcharon, igual había hecho con Karen 6 años atrás. Durante las siguientes horas, la familia de Luciano peinó la ciudad en una búsqueda desesperada. Solo hasta que su hermana abrió la cuenta de Facebook del chico extendieron lo que había pasado. Poco después de llevarse a Luciano, los secuestradores llamaron a su padre y pusieron el teléfono al muchacho. Lo primero que preguntó fue si sus dos hermanitas estaban a salvo. Al día siguiente, el papá de Luciano depositó una bolsa de dinero en una brecha de tierra abandonada que corría perpendicular a la carretera, igual que así había hecho el papá de Karen. Un día después, los secuestradores dijeron que querían más. Para el segundo pago, el papá de Luciano manejó 2 horas y dejó una bolsa de efectivo entre 2 llantas ponchadas en una gasolinera abandonada. Cuando iba al regreso a San Fernando, los secuestradores lo llamaron. Iban a entregar al chico en la casa familiar esa misma noche. Nadie durmió, cada ruido de la calle los asustaba. Los secuestradores dejaron de contestar el teléfono en la mañana y la familia supo que Luciano no iba a volver, al menos no del modo que había estado esperando. Incluso entonces sopesaron las inmensas consecuencias de acudir a la policía, pero sintieron que no tenían nada que perder. El temor más grande que nosotros podíamos tener como padres, pues precisamente es el de perder a su hijo, dijo Garza, su mamá, y eso ya nos lo hicieron. El descubrimiento, todos publican fotos en redes sociales, incluso los narquitos. Miriam Rodríguez solo necesitaba que Sama se descuidara. Ya había confirmado que él estaba involucrado en el secuestro gracias al mecánico que se llevaron junto a Karen esa noche. El cártel nunca había tenido la intención de quedárselo, y después de que lo dejaron ir, Rodríguez lo interrogó para saber cualquier cosa que hubiera visto o escuchado. Se convirtió en detective de redes sociales y pasó horas escudriñando el perfil de Karen en busca de pistas. Una mañana, acostada en el sofá, descubrió una foto en Facebook con la que etiqueta de ese mismo nombre. Sama reconoció la misma complexión delgada y el rostro bien rasurado que había visto el día que comieron. Junto a él, en la imagen aparecía una muchacha con el uniforme de una heladería de la ciudad Victoria, a 2 horas de ahí. Rodríguez vigiló la tienda durante semanas hasta que se aprendió de memoria el horario de la joven y esperaba cada cambio de turno a que apareciera Sama. Cuando por fin lo hizo, ella siguió a la pareja a su casa y tomó nota de la dirección. Pero para obligar a que la policía hiciera algo necesitaba más que una ubicación, necesitaba un nombre, y para conseguirlo tenía que acercarse más. Se cortó el pelo y se lo tiñó de rojo, encendido para que Sama no la reconociera. Luego se puso un uniforme oficial que conservaba de un puesto de bajo nivel que tuvo en la Secretaría de Salud. Con una identificación que parecía oficial, pasó gran parte de un día haciendo una encuesta falsa en el barrio hasta que consiguió los detalles básicos de uno de los secuestradores de su hija. Vaya que hizo toda una investigación esta mujer. Vaya que pues tuvieron que pasar por lo menos 3 años para que efectivamente
pues para que pues ella pudiera hacer un poco de justicia. Dice Luis Héctor Salinas Rodríguez revisa las pertenencias de su madre, Miriam, mientras sostenía una foto de Sama, entre otras pruebas que ella guardaba en una cartera negra con detalles de los secuestradores y asesinos de su hija Karen. Pues ahí está la foto y básicamente se ven dos chicos normales, como cualquiera básicamente. Pues a ver si los pueden ver. El famoso Sama. Bueno, pues ustedes pueden ver, pues son dos jóvenes relativamente comunes, no tienen una apariencia muy llamativa, por así decirlo. Dice, Rodríguez vigiló la tienda durante semanas hasta que se aprendió de memoria el horario de la joven y esperaba cada cambio de turno a que apareciera Sama. Cuando por fin lo hizo, ella siguió a la pareja a su casa y tomó nota de la dirección. Dice, acudió a las autoridades locales, estatales y federales, pero nadie la ayudó. Iba a todas partes con sus archivos como una vendedora de puerta en puerta para quien jamás había un no definitivo. O sea, que esto que me pasa a mí pasa pues en muchos lados, ¿verdad? Es común. Nunca había visto algo así, contó el agente al recordar el momento en que Rodríguez le mostró sus archivos y los detalles que había reunido. Eran increíbles, dijo el policía, que pidió que no se lo identifique con su nombre porque no contaba con autorización para declarar en público. Había recurrido a todos los niveles de gobierno y le había cerrado las puertas, recordó. Ayudarla a perseguir a la gente que se llevó a su hija me dio mucho gusto. Ayudarla a perseguir a la gente que se llevó a su hija me dio mucho gusto y mucho placer como servidor público. Para cuando el gobierno giró una orden de aprehensión, Sama ya se había fugado. Frustrada, Rodríguez redobló sus esfuerzos para identificar al resto del grupo y poco después tenía fotos de Sama pasando junto con los demás. Y luego, de pura casualidad, apareció Sama. Era el día de la independencia de México, el 15 de septiembre de 2014. Luis, el hijo de Rodríguez, estaba cerrando su negocio en Ciudad Victoria para ir a las celebraciones. Había un último cliente, un joven delgado que miraba sombreros. Luis dejó lo que estaba haciendo para verlo bien. Era Sama. Llamó a su mamá y lo siguió, con cuidado de no perderlo antes de que llegara la policía. Cuando lo detuvieron en la plaza principal, Sama pataleó y gritó, y dijo que estaba enfermo del corazón. Ya en custodia completó los detalles que faltaban en la investigación de Rodríguez y dio los nombres y ubicaciones de algunos de sus cómplices. Uno de ellos, Cristian José Zapata González, apenas tenía 18 años cuando la policía lo atrapó e incluso para los estándares del cartel era joven. Estuvo asustado durante el interrogatorio cuando Rodríguez se encontraba fuera de la sala donde lo tenían. El adolescente preguntó si podía ver a su mamá. Tengo hambre, le dijo a la agente. Conmovida, Rodríguez entró y le dio al muchacho su comida, una pieza de pollo frito, y luego fue a comprarle una coca. Al volver, el agente le preguntó qué le había pasado por la mente. Como quien es un niño, no importa lo que haya hecho y yo, como quiera, soy una mamá. Respondió Rodríguez de acuerdo con su amiga Idalia Saldívar Villavicencio.
que la había acompañado al interrogatorio. Ahora que lo oí es como si fuera mi propio hijo. Oh, qué caray, qué historias de los mexicanitos. Estoy dispuestos a llevarlos al rancho donde los mataron, donde deberían estar enterrados todavía sus cuerpos, dijo en una declaración a la policía refiriéndose a las víctimas del grupo de secuestradores. Un tractor en ruinas señalaba la fosa en el rancho abandonado al final de un camino de tierra. La casa de adobe tenía la fachada marcada con agujeros de valla, huellas de una balacera ocurrida meses antes. Los marinos habían matado a 6 de los cómplices según la declaración de Cristian. Rodríguez escarbó en los restos abandonados de los secuestradores, espeluznantes manchas de mesas sucias, huecos de distintos tamaños, algunos apenas eran astillas. El nudo corredizo de una horca colgaba de la rama de un árbol retorcido. Bueno, se quedó helada cuando encontró una pila de pertenencias personales, una bufanda que había sido de Karen y un cojín del asesino. Del asiento de su camioneta estaba cerca de la parte superior. Los forenses dijeron que Karen no se encontraba entre las decenas de cuerpos que habían identificado en el rancho, pero Rodríguez disputó el análisis del gobierno y con razón. Al año siguiente un grupo de científicos encontró un fragmento de fémur que pertenecía a su hija. La mayor parte de los funcionarios tenían un resentido respeto por Rodríguez, a pesar de que se quejaba de su vocabulario grosero y sus rudos modales. No todos se llevaban bien con ella, dijo Gloria Garza, funcionaria estatal, pero unos respetaban la misión que tenía. Cuando iba de regreso, Rodríguez pasó por un restaurante de carne asada cerca de la entrada a la brecha que llevaba el rancho. Había comido ahí con Azalia apenas 2 días después del secuestro de Karen. En ese momento, una vecina del barrio a la que conocía bien, Elvia Yulitza Betancourt, había estado sola en una mesa tomando una soda. Rodríguez la saludó y le preguntó si había algo de Karen, pero para ese momento todos sabían, pero Elvia se hizo la tonta, o eso pensó Rodríguez. Cuando volvió a pasar por el restaurante se percató de que tal vez la muchacha sabía algo, tal vez había estado vigilando el rancho en caso de que viniera la policía. La angustia se convirtió en ira. Conocía a Betancourt desde que era una niña abandonada por una prostituta del burdel local. Solía regalarle la ropa usada de Karen. Rodríguez se fue a toda velocidad a casa y se lanzó otra vez a la investigación. Descubrió que Betancourt tenía una relación sentimental con uno de los secuestradores de Karen, que estaba en la cárcel por otro delito. Igual que había hecho con la heladería, Rodríguez esperó durante semanas fuera de la cárcel a la hora de visitas hasta que Betancourt por fin apareció. La policía llegó y la detuvo, y después descubrió que algunas de las llamadas para pedir rescate se habían hecho desde su casa. Con el pasar de los meses, Rodríguez siguió llenando el maletín con sus pistas que exprimía de los archivos del caso, pero el rastro se iba haciendo más tenue. Algunos de los culpables estaban muertos, otros en prisión, y los que seguían libres intentaban forjarse una nueva vida como taxistas, repartidores de gas, en el caso de Enrique Joel Rubio Flores, como el cristiano renacido. Miriam Rodríguez fue a Aldama, un pueblito de 13,000 habitantes, y visitó a la abuela del muchacho. Con un suspiro, la anciana le dijo que el chico siempre anduvo en problemas, pero que al menos ahora iba a la iglesia. Por supuesto, Rodríguez comenzó a asistir a las reuniones religiosas y ahí lo encontró. Cuando la policía llegó y lo detuvo dentro de la iglesia, los
feligreses apenas podían creerlo, recordó su familia. Uno le pidió clemencia a Rodríguez, ella se rió. ¿Dónde estaba su compasión cuando mataron a su hija?, dice su familia, que respondió. El secuestro de Luciano removió algo en San Fernando. Los residentes casi nunca denuncian el crimen organizado. El riesgo es asimétrico. Es posible que la policía no haga nada, mientras que casi con toda seguridad el cártel sí hará algo, que casi siempre es una venganza. Muchos justifican su silencio con la creencia de que las víctimas participaban en actividades ilegales, andaban mal, dice a menudo la gente. Pero el secuestro de un niño de 14 años rompió el pacto del silencio que los cárteles tenían con la gente de San Fernando. Así que la familia, al igual que hicieron los Rodríguez, rompió las reglas que gobiernan la reacción habitual de las víctimas en estos casos. Llamaron a amigos y ciudadanos a marchar con ellos para exigir el regreso a la joven. Organizaron brigadas de búsqueda y dieron ruedas de prensa. Su mamá grabó una súplica conmovedora rogando a los secuestradores que le devolvieran a su hijo. Por toda la ciudad circulaban autos que reproducían el mensaje de voz. Vaya historia de esta mujer. Y la historia se repite desde hace pues ya unos 30 años más o menos. Por lo menos los últimos 20 han sido muy fatales para México. Pero bueno, pues así es la cosa. Esa música que muchas veces ponen los vecinos es precisamente porque no les gusta que yo esté leyendo esto. Es más que nada para como bloquearse, ¿no? A veces mucha gente, y siempre, por ejemplo, siempre ponen la misma canción, generalmente ponen las mismas canciones. Pero básicamente es como para evadir su realidad. La realidad de que viven en un país muy horrible. En agosto de ese año, la familia viajó a Ciudad de México a presionar al gobierno. Durmieron en tiendas de campaña en el centro y se pusieron ponchos para soportar las tormentas de la temporada. No nos importa la lluvia, no nos importa ya nada, le dijo la madre de Luciano a los reporteros de la televisora local mientras su grupo se refugiaba bajo los toldos del centro. Ahorita lo que queremos es a nuestro hijo saber de él. La presión funcionó, el gobierno mandó convoyes de soldados, policías de investigadores a San Fernando 2 o 3 veces por semana hacían búsquedas. Atravesaron y fíjense que esa canción es muy peculiar, porque en esa estrofa dice, te perdiste de un amor y bla bla bla. En México no hay amor, en México no hay esa emoción. Y precisamente sus vecinos ponen mucho esa canción. Digo, yo no sé por qué la pongan, o sea, digo, obviamente para molestarme, pero para mí ese tipo de música no tiene significado, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, esa canción es como muy melosa y, pues, en lo personal, pues yo no creo que en México exista el amor, pero bueno. Digo, cuando uno lee este tipo de reportajes, ¿no? Cuando a uno le pasan cosas de esta magnitud, pues ya es otro tipo de vida, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su opinión. No, es que mi internet está medio lento. Dice, la desaparición socava la naturaleza misma de la pena. El despojar a las familias de la despedida más básica.
Condenamos a una vida adelantada por hasta el más mínimo requisito eh, dice, condenamos a una vida alentada por hasta el más mínimo resquicio de esperanza. El dolor circula repetidamente hasta convertirse en una especie de tortura. El esposo de Rodríguez se convirtió en otra persona después de la desaparición de Karen. Alguien que solía ser alegre ahora rara vez salía de la casa. Poco a poco se fue transformando, tanto física como emocionalmente, hasta que sus hijos apenas lo reconocían. Su campaña pública no solo amenazaba a unos cuantos secuestradores, amenazaba el orden de las cosas en San Fernando. A menudo sus amigos se preocupaban y le advertían que estaba yendo demasiado lejos. No me importa ni si me matan, le dijo Rodríguez una vez a Saldívar Villavicencio. Me morí el día que mataron a mi hija, yo quiero terminar esto. Me voy a llevar a la gente que le hizo daño a mi hija y ellos me pueden hacer lo que quieran. En marzo del 2017 casi 2 docenas de convictos se escaparon del penal de Ciudad Victoria, donde estaban los asesinos de Karen, gracias a los esfuerzos de su mamá. Rodríguez se preocupó y le pidió protección al gobierno. La policía dijo que enviaría patrullas de manera periódica a su casa y a su trabajo. Su familia no estaba conforme con esa respuesta, pero ella no dejó que eso la detuviera. Un mes antes de que la mataran, Rodríguez se fracturó el pie persiguiendo a uno de los objetivos de su lista, una muchacha que se había ido a trabajar como niñera a Ciudad Victoria. Como acostumbraba, Rodríguez pasó días estacionada fuera de la casa de la familia, esperando que la joven saliera. Orinaba en vasos y agotó la batería de su coche escuchando la radio en la oscuridad. Luis dijo que tuvo que ir a escondidas a la cuadra para pasarle corriente. Cuando la policía por fin detuvo a la muchacha, Rodríguez corrió pero se tropezó y en su caída se rompió el pie. El día de las madres todavía lo tenía enyesado y andaba con muleta. A las 10:21 de la noche se encaminó a su casa, había regresado con su esposo, vivía en la casa anaranjada, la misma donde Karen había residido. Se estacionó en la calle y se bajó cojeando. Caminaba despacio y por una lesión. Una camioneta Nissan blanca que llevaba a 3 de los hombres que habían escapado de la cárcel se acercó despacio detrás de ella. Según el informe policial, dispararon 13 veces. Su muerte encarnaba la impunidad que afecta a la vida diaria en México y el gobierno batalló para reaccionar. En unos meses, 2 de los culpables fueron detenidos y un tercero fue abatido en una balacera. Mientras los que ordenaron su asesinato, que temían más por su activismo que las consecuencias de matarla, siguen protegidos por el secreto. Luis se obsesionó con saber quiénes eran, pero hasta él había aprendido la lección que parecía dejar el asesinato de su mamá. Pide justicia solo hasta cierto punto. No voy a cometer los mismos errores de mi mamá, dijo. Aunque tomó el liderazgo del colectivo fundado por su madre, el movimiento colapsó en ausencia de ella. Algunos se fueron y crearon sus propios grupos. Otros cayeron a un abismo de silencio, callados por su asesinato. En junio de ese año, casi un mes después de la muerte de Rodríguez, funcionarios del estado de Veracruz que seguían una pista con información que ella les había dado,
Arrestaron a la otra sospechosa en el caso de Karen. La mujer había golpeado y torturado a Karen durante el secuestro, la colgó con un saco de boxeo y le dio puñetazos. Después de eso, la mujer huyó a Veracruz, donde manejaba un taxi y criaba a su hijo. Miriam Rodríguez también la había localizado. 2 tumbas a menos de 30 metros. Luis llegó tarde al funeral después de que la procesión atravesó las calles llenas de vecinos que veían el paso del féretro de Luciano camino al panteón. En el lugar de sepultura, una multitud rodeó el hueco rectangular y él se quedó a un lado llorando. Las autoridades habían encontrado el cuerpo del adolescente en octubre de ese año en una fosa poco profunda en el borde norte de San Fernando, pasando una arboleda de acacias. Los asesinos cubrieron el lugar con basura para despistar a los buscadores. Semanas antes, unos voluntarios habían pasado justo por ahí y no lo vieron. El gobierno no aclaró cómo encontró lugar. Un funcionario dijo que los investigadores habían logrado triangular la ubicación basándose en las señales de las torres celulares. Pero eso no parecía probable. Horas antes de que hallaran el cuerpo, la policía localizó al primo que ayudó a organizar el secuestro del joven en un hospital con un tiro en la pierna. Después fue acusado de secuestro y asesinato. La gente de la ciudad, acostumbrada a callar y mirar hacia otro lado, observaba el cortejo fúnebre que transitaba por las calles con una lentitud que permitió que cientos de dolientes pudieran seguirlo a pie. Los dependientes de las tiendas salieron a ofrecerles agua en medio del calor de 40 grados. Un mariachi tocaba mientras los deudos presentaban sus condolencias en el entierro. Las palabras de los papás hicieron llorar a la multitud, y a Luis y a su hermana Azalia en particular. Su hermana Karen estaba muerta y también su madre e incluso la amiga de ella, Idalia Saldívar Villavicencio, que había fallecido hacía poco de COVID-19. El papá de Luciana expresó su agradecimiento. De algún modo tenía a su hijo de regreso. Quiero agradecerles por ser el hijo perfecto, por traernos alegría cada día que estuviste aquí, dijo. Te llevas contigo nuestros corazones. Su mamá agradeció a todos por arriesgar su seguridad al ayudarnos a buscar a su hijo, familiares, amigos, incluso desconocidos. Ustedes les han enseñado a mi familia que juntos podemos defendernos, dijo. Tenemos que quitarnos el miedo de pararnos y levantarnos en voz. Para Luis y Azalia era difícil no escuchar el paralelo con su propia madre, sepultada a menos de 30 metros de ahí. En su momento, Miriam Rodríguez había dicho algo así y las palabras que pronunció ahora estaban talladas en una placa junto a su mausoleo. Azalia abrazó a la mamá de Luciano por más de un minuto llorando. Luis estrechó las manos del papá de Luciano, pero apenas y dijo algo y luego se alejó, limpiándose los ojos. Al principio Luis intentó ayudar a la familia al presentarles a una policía para que había trabajado en el secuestro de Karen. Perdón, pero es que la música me distrae un poquito, por eso no puedo leer muy bien. Y la muerte de su mamá. Pero cuando sugirió usar perros entrenados para ubicar cadáveres, la familia se resintió, dijo Luis. Eso fue al principio, antes de que estuvieran dispuestos a considerar la posibilidad de que su hijo estuviera muerto. Está largo este reportaje, la verdad sí está
Pero ahí lo curioso es que los propios asesinos que ya había metido a la cárcel la señora, se fugaron del penal de Victoria, y la asesinaron. O sea, vaya que hay impunidad en México, hay que andarse con mucho cuidado, ¿eh? Eso fue el principio, antes de que estuvieran dispuestos. Bueno, después de eso, eh, eh, eso fue antes, perdón, dice, al dispersarse el gentío, perdón, está un poquito lenta la compu, pero bueno, ya saben, esto es así. Y sí, también, ya, ahí va esa canción sí, para que vean, esa canción desde cuando me la vienen tocando, la verdad, pero sí es México, ¿no? Digo, a mí en lo personal, también como que me llama la atención, ¿no? El fenómeno social, pero realmente esa canción, ay, tiene como 3 años que la vengo escuchando, y la verdad pues no me gusta, pero pues bueno. Pero bueno, pero sí esa canción también, eh, pero bueno, pero así es la situación, pero bueno, es un poquito lenta esta compu, pero ya, este, pero sí esa canción, la verdad, ah, la verdad sí está muy complicada, Pues no me lo van a creer, pero muchas veces paso por las calles y la gente, además de las groserías, ofensas, difamaciones, además de pues las injurias, ¿verdad? Pues también me ponen esas músicas que la verdad no me gusta, pero bueno, ¿qué podemos decir, verdad? Así es, queridos amigos, este reportaje pues honestamente pues fue un poquito más largo de lo que yo esperaba, pero bueno, pues yo creo que sí vale la pena darle la importancia adecuada al reportaje, porque sí refleja muchísimo, muchísimo la decadencia que existe en México. La verdad, son cosas sumamente penosas, y precisamente yo cuando emprendí esta judicialización pues de la estigmatización que yo sufro, pues básicamente, pues ya estos reportajes ya me habían dado una pista más o menos de cómo operaba el gobierno mexicano. Entonces, pues ya más o menos yo sabía qué es a lo que me atenía.
Entonces, pues estos reportajes desde hace años me han abierto los ojos, eh, y honestamente, pues como les digo, yo cuando ya llegué a tratar, bueno, estoy tratando de judicializar este proceso, pues estos reportajes ya, desafortunadamente, pues ya me habían abierto los ojos. Y bueno, pues así es la justicia en México y nada, pues ahora sí que eh, pues así es la cosa, ¿no? Sí, gracias. Entonces, vamos a seguir, pues vamos a continuar leyendo el reportaje, ya me nos acaba, ya nos falta poquito, y bueno, entonces, pues los culpables escaparon de la cárcel de Ciudad Victoria. este, Vamos a retomar la lectura de esta. Y bueno, Azalia abrazó a la mamá de Luciano por más de un minuto llorando. Luis estrechó las manos del papá de Luciano, pero apenas y dijo algo y luego se alejó limpiándose los ojos. Al principio Luis intentó ayudar a la familia a presentarles a un policía que había trabajado en el secuestro de Karen y la muerte de su mamá, pero cuando sugirió usar perros entrenados para ubicar cadáveres, la familia se resintió, dijo Luis. A ver. Mm, Luis y Azalia estuvieron sentados un rato mientras el sol se suavizaba, rememorando de un modo que ya rara vez se permitía. El cementerio se vació, pero ellos se quedaron aferrados al instante. Bueno, pues ese es todo el reportaje, básicamente. Eh, pues está muy bueno, ¿no? La verdad, últimamente Netflix ha, este, ha hecho varios documentales acerca de este tipo de casos. Vaya, ¿no? Que Netflix, pues, está sacando provecho de esta. Fíjense lo curioso, fíjense cómo es la humanidad, ¿no? O sea, ayer precisamente estaba yo leyendo un reportaje de las máquinas tragamonedas, que por cierto lo tengo aquí, que precisamente dan mucho al crimen organizado, y precisamente la ley, hay una ley de México que es la ley de juegos y sorteos que las prohíbe, esas máquinas tragamonedas, y básicamente pues denotan la corrupción que hay en Ecatepec, ¿no? Básicamente esas máquinas tragamonedas las puedes encontrar en cualquier tiendita de Ecatepec. Pues supongo que le dan ahí su mocha a los policías. Yo hace años, cuando trabajé en el autolavado, conocí a los operadores de esas máquinas de tragamonedas y yo sabía que los policías municipales conocían a sus operadores, porque ahí todos llegaban a lavar su auto. Entonces, pues aquí todo es una mafia, ¿no? Pues así es la cosa, ¿no? Pero bueno,
Y obviamente aquí se encuentra, en la cuestión de las máquinas tragamonedas, se encuentra que algunas valen 7.500, 7.300, 6.500, 3.000 pesos, no son caras, de hecho. Y bueno, ¿no? Bueno, eso por un lado, y... O sea, este tipo de reportajes, ya llevo una hora de video. Ayer estaba yo viendo un video en Facebook muy interesante también, de cómo pues el ser humano, pues cómo suceden este tipo de cosas, ¿no? A veces nos preguntamos cómo es que pasa esto. Bueno, yo creo que cada país tiene su connotación. Obviamente México está totalmente desproporcionada, pero por ejemplo en otros países también hay mucha corrupción. Por ejemplo en Israel, ayer estaba viendo un documental, un reportaje de las violaciones multitudinarias que hacen a las mujeres. Apenas hubo un caso de una joven de 16 años que fue violada por 30 hombres en Israel. Y obviamente dice el reportaje que apenas el 17% de esas violaciones son castigadas. Básicamente es una tradición en Israel violar a las mujeres. Y a veces el gobierno hace hasta lo imposible por encubrir a los culpables. Y es un reportaje bastante bueno, la verdad. Eh, Está muy interesante. ¿Cómo es que las sociedades, dentro de la misma sociedad, cómo es que las sociedades, pues, ¿cómo se puede decir? Toleran este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en mi estigmatización, obviamente, pues, para mí esto es bueno porque habla precisamente que mi estigmatización es un secreto a voces. Y los secretos a voces muchas veces, pues se dan en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Harvey Weinstein, también, ¿no? Todo Hollywood sabía que era un acosador, que era un violador, y pues básicamente lo dejaron asediar y violar a las mujeres durante 30 años. Entonces, pues esto, o lo que me pasa a mí, básicamente sucede muy a menudo en el mundo. Y vamos a ver este reportaje que está muy interesante, la verdad. Les voy a pasar algunos fragmentos del reportaje, ¿no? Pues para que vayan entendiendo cómo estas cosas, pues, pues cómo es que se llevan a cabo, ¿no? Cómo es que pasa esto. Y ya poco a poco ustedes, bueno, ustedes, mis mis muy contados seguidores, si es que los tengo en YouTube, la verdad no me he metido a ver si alguien me pone comentarios, se van a dar cuenta que este tipo de cosas pasa muy comúnmente en el mundo, mucho, en México pasa muy seguido, es muy común, pero pasa en el mundo, ¿no? Es común. Digo, Israel, no sé, ha de tener unos 10 o 20 millones de habitantes, obviamente es un país muy pequeño, pero por ejemplo los israelíes, también salió un reportaje de que violaron a una chica británica en un país, ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero también violaron a una chica británica, incluso el Chipre, ya me acuerdo de Chipre. Incluso el gobierno de Chipre obligó a la chica pues, a inculparse, ¿no? A incriminarse ella misma. Y obviamente la chica por el temor, pues, firmó esto es a lo que se le llama en México coacción moral, ¿no? Cuando tienes tanta presión sobre ti que te obligan a hacer cosas inclusive en contra de tu voluntad. Y entonces el gobierno de Chipre, obviamente forzado por el gobierno de Israel, obligó a
a la chica británica a afirmar, ¿no? Que ella misma había inventado pues todo, ¿no? Ya sabes, toda una puesta en escena. Pero vaya que suceden este tipo de cosas, ¿no? Y por ejemplo las especialistas israelíes dicen que todo es por el patriarcado, ¿no? Que hay en el mundo, no solamente en México, sino también en el mundo, es un patriarcado, ¿no? Que precisamente las argentinas o los argentinos ahorita ya dieron un paso hacia hacia eliminar ese patriarcado, ¿no? Supuestamente es para eso, ¿no? En el sentido de que ya están aprobando el aborto. Entonces un legislador argentino dice, pues ya debemos de acabar con el patriarcado. Entonces pues supuestamente eso es lo malo, ¿no? Vamos a escuchar parte del reportaje, ¿no? Que está muy bueno, la verdad. Otra chica ha sido víctima de una violación en grupo en Israel. En esta ocasión, una chica de 16 años, según los informes preliminares, fue violada por hasta 30 hombres. Este incidente provocó la ira en Israel y acaparó los titulares por todo el mundo. Miles de personas han salido a las calles para protestar por este incidente. Estaban allí para manifestarse contra lo que llamaron una cultura de violación colectiva. Consideran que esta llamada cultura de violaciones colectivas de Israel son promovidas y aceptadas por un sistema carente de leyes. 7 more suspects were arrested in connection with the alleged gang rape of a 16-year-old girl at a hotel in Eilat. Police have now arrested 11 suspects in this horrific case that shook the country. Israel está acusado de no abordar la pandemia de violaciones colectivas que se están llevando a cabo por sus ciudadanos dentro y fuera de Israel. Debido a las normas sociales y a los interrogatorios de la policía, los israelíes consideran que no pueden pedir ayuda. De hecho, solo el 17% de los violadores han sido condenados. Esto se debe a que muchas de ellas encuentran lagunas en el sistema y eventualmente deciden resignarse. Un adolescente israelí fue víctima de una violación en grupo durante una visita a la sureña ciudad balneario de Eilat. Al menos 30 hombres participaron en la agresión, provocando consternación en la nación y ocupando titulares a nivel internacional. Israel ha experimentado reiterados incidentes de agresión sexual en los últimos años. Sin embargo, el ataque del 12 de agosto acaparó rápidamente el debate nacional. La cantidad de hombres involucrados hizo estallar una tormenta de ira. Los analistas han señalado que en Israel la violación en grupo es una manifestación de cultura israelí. De acuerdo con el Grupo de Derechos de la Mujer Aeshtik Keriot, citado por la agencia de noticias francesa AFP, 1 de cada 5 mujeres israelíes ha sido violada en algún momento de su vida. Al menos 260 casos se reportan cada día, según la organización israelí. De acuerdo con la Asociación de Centros para Crisis por Violación en Israel, los casos de agresiones sexuales están aumentando de forma general. La Asociación de Centros para Crisis por Violación en Israel manifiesta que el número de denuncias a la policía aumentó un 15% de 2013 a 2018. Bueno, pues ahí está la cuestión. Las llamadas a las líneas directas del grupo se incrementaron un 40% en el periodo. Al menos 55% de las... Are used to get whatever they want. They used to use force in order to get whatever they want, and it could be in all kinds of layers of life, not just with relationships between. Entonces está muy interesante esta cuestión, porque el sistema judicial, por ejemplo, de Israel, pues es muy deficiente, por lo que se ve, muy patriarcal. Incluso la especialista dice que la violación en Israel es considerada un crimen, pues poco, ¿cómo se le puede decir? Poco importante, no tiene gran importancia. Entonces, pues vaya que a los israelíes
les falta mucha cuestión, ¿no? También este tipo de casos, por ejemplo, en Brasil se ha dado casos así de violaciones masivas a mujeres. Pues sí es bastante complicado, ¿no? Esta cuestión. Y bueno, pues sí es bastante complejo, ¿no? Pero esto habla de las deficiencias. Por ejemplo, en México podemos decir que sí, efectivamente hay deficiencias, pero pues básicamente es un problema mundial, no necesariamente Conozcamos más sobre el tema a través de las redes sociales. Vivian dice, repugnante, pienso en todas esas mujeres, esa pobre chica. Pienso también, activistas también quieren cambios en el sistema judicial. En 2018, solo un 17% de todos los casos de hegemonía sexual fueron... Entonces es muy complicado, ¿no? Estoy buscando el párrafo donde la policía de Chipre pues básicamente obligó a la chica británica pues a incriminarse ella misma, ¿no? Creo que aquí es más o menos. Por cargos de falsa acusación. La joven de 19 años declaró... In the reality, only small number of sexual assault cases really became to police station, and from that number, that's already small. We have only a very small number. I think something like 20% from that became to real cases, like criminal cases that come to court. El año pasado, una docena de adolescentes israelíes fueron arrestados en Chipre después de que una adolescente británica declaró que la habían violado en un hotel de allí. Sin embargo, tras un torrente de preocupación sobre la vergüenza de la víctima y las presiones de la sociedad israelí para demostrar que no es machista, los adolescentes israelíes fueron liberados y la mujer arrestada por cargos de falsa acusación. La joven de 19 años declaró que la habían obligado a cambiar su declaración por coacción de la policía chipriota tras horas de interrogatorio sin contar con un representante legal. Dijo que sentía mucho temor por su vida y creyó que si firmaba la declaración era la única forma de volver a casa. Un tiempo más tarde, un israelí fue arrestado por violar a un chico de 17 años de edad en Jerusalén ocupada, Goch. También otro hombre israelí fue sentenciado a 17 años de privación de libertad por violación. Entonces, pues en este reportaje que vimos de esta mujer de Miriam Hernández, que buscó a su hija, ¿no? Durante 3 años más o menos. Pues sí, habla de la corrupción que existe en el sistema mexicano, pero por ejemplo en Israel pues también vemos que hay mucha corrupción, ¿no? Digo, no, nada más para anotarle, ¿no? El israelí que mataron aquí en Plaza Art Pedregal. Entonces, bueno, pues hay mucha mafia en el mundo, mucha cuestión de esta situación. Pues es un mundo peligroso, ¿no? Pues nada, pues ahora sí que ahora sí me prolongué, pero valió la pena, yo creo. Llevo 1 hora 24 minutos de video. Pues nada,
se siguen dando los casos, las situaciones, pues nada, es un mundo terrible, horrible, y la verdad no me equivoco ni exagero al hablar. Digo, yo sé que hay mucha gente que le gusta pensar que el mundo es bello, pero pues pues la verdad no me gusta hacer aguafiestas, ¿verdad? No me gusta hacer sentir mal a las personas, pero definitivamente yo creo que tenemos que hablar con la verdad antes que cualquier otra cosa. Bueno, ahora sí yo los dejo por el día de hoy. Pues se cuidan mucho, cuidan a sus mascotas, a sus políticos. La verdad hay muchas cosas que cuidar. Cuidan a sus magnates, medio ambiente y bye.